El Vaticano es la ciudad-estado, tal vez la más pequeña del mundo, repleta de imponentes monumentos como la Capilla Sistina, el Palacio Apostólico y la Basílica de San Pedro, entre otras. A pesar de tanta majestuosidad que muestra en su exterior, existe el enigma y la pregunta: ¿qué encierra dentro de sus muros? Las ideas de lo que esconde son infinitas, desde intrigas políticas y financieras hasta misterios religiosos y leyendas macabras. El Vaticano ha sido durante siglos un gran motivo para las especulaciones y las conspiraciones. En 1624 Gian Lorenzo Bernini realizó algunos cambios para el mejor funcionamiento en la Plaza de San Pedro, un diseño completamente original con capacidad para albergar a 300.000 fieles. Así como la construcción de un pasadizo secreto de 800 metros de largo, para permitir a los papas huir de la ciudad en caso de ser necesario. Cuentan las leyendas urbanas que bajo las imponentes edificaciones existe un búnker secreto, protegido por guardias que impiden el acceso al interior, ya que dentro se encuentra un sinfín de estanterías, las cuales contienen documentos, códices, estatuas, emblemas y objetos que van desde los registros de sus primeras operaciones como iglesia, hasta artículos y documentación relacionada con profecías apocalípticas, y hasta extraterrestres. En el siglo I, la Iglesia comenzó a archivar toda la documentación de sus registros y operaciones. Al principio era muy poca información, por lo que los papas viajaban con todos sus archivos, pero conforme su influencia fue creciendo, se fueron acumulando demasiados registros, hasta el punto que fue imposible viajar con ellos. Al principio la Iglesia tomó la decisión de tenerlos en la residencia del Papa en turno, pero en el siglo XVI se había acumulado demasiada información que se dispersó en 3 lugares, por lo menos. Algunos sitios elegidos fueron la Basílica de San Pedro, en la Archibasílica de San Juan de Letrán y el Palacio Palatino, el cual se ubica muy cerca de Roma. Uno de los documentos de sumo interés y de valor histórico es el decreto papal que dividió al mundo en 1493, donde se hace referencia al descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el cual se conoce como el Inter Caetera, también llamado Bula de Partición, en el cual el Papa Alejandro V determinó el futuro religioso del Nuevo Mundo. En ese documento, pues el Papa concedió a los reyes católicos españoles la posesión de todas las tierras halladas y por hallar al oeste de una línea imaginaria situada entre el Polo Norte y el Polo Sur. El Papa pidió a los monarcas que enviaran misioneros para convertir al Nuevo Mundo al cristianismo. La Carta de María, reina de Escocia, dirigida al Papa Sisto V, la cual fue enviada antes de su ejecución, donde ella pide que interceda por su vida y la libere de prisión. Pero el Papa en esta ocasión decidió no interponerse y María fue ejecutada en 1587. Así como las cartas de Miguel Ángel, estas cartas escritas por el célebre artista, donde externa al Papa las situaciones precarias y la falta de pago en la que se encontraban los guardias del mismo Vaticano en su época, advirtiendo que los mismos podrían rebelarse o dimitir a sus cargos. La respuesta a la misiva se desconoce, pero también se cree que se encuentra ubicada en los mencionados archivos. Otro documento de mucha controversia es la copia de la tesis por el cual Martín Lutero fue excomulgado, llamado el infame Dicit Romanum Pontificem, tesis en la cual es duramente criticada la Iglesia Católica, la misma que se encargó de hacer que Lutero se retractase de lo escrito y quemara públicamente el documento original, para después ser expulsado y excomulgado de la Iglesia Católica. De esta forma inició Lutero con su reforma protestante. Carta del rey Enrique VIII al Vaticano, el cual solicitó su divorcio ante Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, petición que fue rechazada. Después de esto, Ana Bolena pasó de ser amada a ejecutada. Esta decisión generó la ruptura del Vaticano con la corona inglesa durante mucho tiempo. También en sus estanterías se encuentran el famoso documento con la acusación original dirigida a Galileo en 1633, por promover que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario, un descubrimiento y suceso de enorme impacto para su tiempo, el cual fue criticado, rechazado y desestimado por el mismo Vaticano.
Entre otros archivos resguardados se incluyen las actas de los juicios contra los caballeros templarios. Estos, después de haber disfrutado de riquezas y privilegios durante las cruzadas, se convirtieron en un lastre para la Iglesia, a tal punto que en 1307 Felipe IV ordenó el arresto de todos los caballeros. Tras ser encarcelados y presionados a declararse culpables, por medio de innumerables torturas, algunos fueron condenados y quemados en la hoguera. Estos juicios, que duraron varios años, fueron bien documentados y se encuentran en los archivos del Vaticano. Uno de los principales documentos es una carta supuestamente escrita por el apóstol Pedro al emperador Nerón, en la cual rechaza la divinidad y la existencia de Jesucristo. También se cuenta que en algún lugar se encuentran, extremadamente protegidos, la cruz y la corona de espinas que Jesús utilizó como parte del recorrido por la Vía Dolorosa, como lo manifiesta la Santa Biblia, así como el mítico Santo Grial y el Arca de la Alianza. Artefactos emblemáticos que se rumora que están perdidos y que aún siguen siendo un total misterio para la humanidad. La Iglesia niega tener tales objetos simbólicos. Tanto fue así que en 2019 fue renombrada el área como Archivo Apostólico del Vaticano, además de mostrar información sobre el Papa Pío XII, del cual los judíos, musulmanes y protestantes pedían pruebas, pues lo relacionaban con Hitler y el imperio nazi. Deseaban saber qué fue lo que decían las misivas que escribió el nombrado Papa a los altos mandos del imperio nazi, pues se dice que no condenó la guerra ni el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano mostró documentos, pero lejos de arrojar verdades, estos dejaron más dudas, pues pareció más una campaña de promoción que una verdadera intención, por develar lo que realmente querían saber los judíos y protestantes. Y por las dudas, las autoridades del Vaticano declararon que las carpetas con información correspondiente al periodo 1931 a 1934, fueron completamente destruidas o dispersadas durante el bombardeo de Berlín y por un incendio. Es decir, que nunca habían llegado desde Alemania al archivo de la Santa Sede. ¿Qué contienen esos archivos que la Iglesia pretende ocultar con todo su poder? Son muy pocos los que han podido entrar, y para poder accesar a la información ahí guardada, hay que pasar por una infinidad de procesos y filtros. Además que no se puede tener libertad de elegir los documentos u objetos que se desean estudiar, sino que el mismo Vaticano controla la información que los investigadores requieren, pudiendo solamente revisar 3 carpetas por día para su investigación, las cuales son tomadas al azar del inmenso archivo. ¿De verdad serán elegidas al azar? ¿O solo es parte de una simulación del Vaticano por demostrar que no existe nada oculto fuera de sus archivos de administración y operación? Esto inició con el Papa León XIII y se ha venido siguiendo como tradición, donde la misma Iglesia elige a los candidatos de una enorme lista de prospectos, los cuales deben ser de renombre y debidamente acreditados. Estudiantes, periodistas o aspirantes no son tomados en cuenta, además que las licencias son renovadas cada 6 meses y revocadas en el momento que el Vaticano lo crea pertinente. Así pues, se cree que si alguien encuentra algo importante, su licencia le es revocada inmediatamente. Cuando de sus archivos se trata, el Vaticano se encierra en su silencio, como si de esto dependiera su existencia. Por ejemplo, en 1750 arqueólogos encontraron un libro en la tumba de Salomón, en Jerusalén, en el cual venía información antigua sobre cómo crear amuletos o talismanes mágicos, así como para hacer rituales e invocar demonios. Entre ellos, está el de invocar directamente a Satanás mediante un ritual que se basa en el sacrificio de un cordero bebé en medio de un círculo, para realizar un pacto con el mismísimo diablo. Lo impactante de esto no fue el ritual, sino que el autor de dicho ejemplar fue el Papa Honorio III, figura apócrifa que se decía que había sido poseída por el demonio. Documento al cual nombraron el Gran Grimorium, o Dragón Rojo, por el capítulo 12 del libro Revelaciones. Se asegura que el tomo original está en los archivos del Vaticano y este mismo editó las copias que después se esparcieron, las cuales no tienen ningún poder de invocación ni de hechicería. También se dice que entre sus más extrañas posiciones se encuentra un objeto el cual es nombrado el cronovisor,
del cual se dice que el monje Ernetti aseguró haber escuchado y visto por medio de este objeto la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como la creación de los 10 mandamientos y la crucifixión de Jesús. El Vaticano nunca confirmó ni negó dicha afirmación. Lo más extraño es que en el año de 1988 el Vaticano decretó la prohibición del uso del cronovisor o alguna de sus variantes. ¿Por qué prohibir, en lugar de negar? Quizás el objeto o algunas de sus características fue revelado o tal vez se filtró la información del funcionamiento de este objeto. Otro misterio es el vínculo entre el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II y las apariciones de la Virgen a los niños de Fátima en el año de 1917, donde la Virgen María les reveló 3 secretos. El primero fue la revelación de la existencia del infierno. El segundo profetizó el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual aterrorizaba a Europa en aquellos momentos, pero el tercer secreto no fue revelado por Sor Lucía, alegando que no había sido autorizada por Dios para revelarlo. Más antes de fallecer, el obispo de Lleida logró persuadirla de escribir el secreto, el cual fue puesto en un sobresellado y enviado a los archivos del Vaticano, con la condición de no abrirlo hasta 1960. Para su veracidad y su poder de profetización, donde manifestaba claramente el asesinato de un papa. Fue hasta 1981 cuando por fin fue abierto el secreto y dado a conocer, donde el Vaticano refiere que el muy guardado y atesorado secreto revelaba la premonición del fallido asesinato del Papa Juan Pablo II 20 años atrás. La reacción de los medios de comunicación, así como los protestantes, no se hicieron esperar y surgió la duda: ¿por qué tanto misterio para una respuesta tan poco impactante o de peso para la Iglesia o la humanidad? Años después, en una entrevista al que sería el Papa Benedicto XVI, manifestó que en esa carta hay mucho más de lo que se dio a conocer. Asimismo, poco después de renunciar, desmiente la citada entrevista y aclara que la verdad del tercer secreto de Fátima es la emitida por el Vaticano. Muchos creen, incluso personal de las mismas filas de la Iglesia, que el Vaticano encubre el verdadero contenido del tercer misterio de Fátima. También se afirma que en una restauración que se le realizó en las bibliotecas del Vaticano, a mediados de 1988, se encontraron restos supuestamente de origen extraterrestre. Esto sonó coherente cuando pocos años después el Vaticano celebró su primer congreso de astrobiología para estudiar y discutir las teorías y la posibilidad de vida extraterrestre. El Papa Francisco en 2018 permitió el acceso a los archivos a un grupo de periodistas, esto después del impacto de las películas El Código Da Vinci, así como Ángeles y Demonios, basada en las novelas de Dan Brown. Esto solo para desmentir las representaciones de los archivos en algunas escenas de la película. ¿Qué guarda el Vaticano en sus archivos? ¿Qué sabe del pasado, del presente o del futuro? ¿Qué secretos saldrán a la luz y cuántos quedarán sepultados para siempre en los oscuros archivos del Vaticano? Gracias por ver nuestro video, te invitamos a compartir y suscribirte para más contenido interesante.